Si estás escuchando esto es porque de alguna manera traspasó las barreras del tiempo y el espacio. En mi universo, la Tierra ya no existe. Lo que vas a oír es el último testimonio de alguien que la vio morir y que estuvo demasiado cerca de todo como para seguir creyendo en las versiones oficiales. No sé cuánto durará este mensaje ni quién será capaz de recibirlo, pero si logras escucharlo es porque todavía queda un resquicio de verdad. Yo era parte de la tripulación que en pocos días iba a rotar en la Estación Espacial Internacional. Mi trabajo me daba acceso a información directa, imágenes sin censura de observatorios orbitales y datos que nunca se publicaron al público. Fue así como supe que lo que decían en las noticias no coincidía con lo que realmente ocurría. Todo comenzó casi un año antes, cuando los telescopios más potentes captaron un objeto que venía desde más allá de nuestro sistema solar. Su velocidad era demasiado alta y su trayectoria demasiado precisa. Lo llamaron 3i Atlas, un cometa interestelar. Pero dentro de las reuniones privadas nadie lo llamaba cometa. Algunos decían el visitante, otros simplemente el objeto. En las primeras imágenes que vi, el objeto no tenía la forma irregular de un cuerpo helado. Era alargado, casi perfecto, con una superficie lisa que reflejaba la luz de forma extraña. En los reportes internos se hablaba de un tamaño mayor al que se declaró públicamente. También se mencionaban emisiones de radio intermitentes y cambios en la trayectoria que parecían controlados. Un mes antes del impacto, la versión oficial fue que pasaría a una distancia segura de la Tierra. Pero los cálculos internos mostraban algo distinto. La trayectoria rozaría la órbita de la Luna y cualquier variación podría provocar una colisión. Los últimos días fueron un silencio tenso, las órdenes llegaban desde niveles superiores y las discusiones se hacían a puerta cerrada. La noche del impacto yo ya estaba en órbita. Desde la ventanilla de la estación vi la Luna y, acercándose, un punto luminoso. No avanzaba como un cuerpo sin control, parecía que sabía exactamente dónde iba a golpear. Cuando lo hizo, un destello cubrió gran parte de la superficie lunar y una nube de polvo se elevó al espacio. Cuando esa nube se disipó, todos en la estación quedamos en silencio. El objeto estaba allí, en el centro de un cráter gigantesco, intacto, sin una sola marca. Era como si algo invisible lo hubiera protegido del impacto. En ese momento no lo sabíamos, pero dentro de ese objeto venía algo que no tardaría en despertar. Algo que, en cuestión de días, condenaría al planeta entero. Lo que llegó aquella noche no solo cambió la historia, también la borró. La Tierra, como la conocíamos, dejó de existir. Y yo, perdido en el vacío, solo puedo esperar a que este mensaje llegue a algún lugar. Yo era un joven muy interesado en el espacio cuando pequeño, por lo cual me convertí en un destacado estudiante que me abrió la oportunidad en la NASA. Desde que recuerdo, las estrellas eran más que simples puntos de luz para mí, eran puertas a lo desconocido. Pasaba noches enteras acostado en el jardín, con una manta y un viejo telescopio que me había regalado mi abuelo. No eran simples observaciones, eran viajes mentales a mundos que sabía que existían, pero que todavía no podía tocar. Esa obsesión me llevó a estudiar ingeniería aeroespacial, luego astrofísica, y finalmente ser parte de uno de los programas más exigentes y selectivos del planeta, la formación de astronautas. La disciplina era brutal. Despertábamos antes de que el sol se asomara, y pasábamos horas entrenando en cámaras de gravedad reducida, simuladores de vuelo y tanques de agua que replicaban la sensación de flotar en el vacío. No había margen para errores. La NASA no solo entrena tu cuerpo, entrena tu mente para que funcione como una máquina incluso en los peores escenarios. Y aunque siempre hubo una aura de misterio en todo lo que hacíamos, aprendí a no hacer demasiadas preguntas. Pero eso cambió en cuanto me asignaron mi primera gran misión, una estancia de 6 meses en la Estación Espacial Internacional. Aquel anuncio llegó una mañana fría, cuando el director del programa me llamó a su oficina. Me dijo que mis pruebas de rendimiento, tanto físicas como cognitivas, estaban entre las más altas registradas en años. Eso me colocaba en una posición de privilegio, pero también de responsabilidad. Mi tarea no solo sería realizar experimentos científicos y mantener la estación operativa, sino también observar y registrar cualquier anomalía espacial. En aquel momento no entendí el peso real de esas palabras, pero con el tiempo, me daría cuenta de que había un trasfondo mucho más oscuro. Poco después comenzaron las sesiones de entrenamiento especial. No estaban en el calendario oficial y, de hecho, ni siquiera aparecían en mi expediente. Éramos un grupo reducido, apenas 5 astronautas, reunidos en una sala sin ventanas.
donde nos mostraban imágenes y grabaciones que, según nos dijeron, nunca debían salir a la luz. Entre ellas, había una secuencia captada por un satélite militar, un objeto, de forma irregular y superficie opaca, que se acercaba a nuestro sistema solar. No giraba, no reflejaba luz como un asteroide, y parecía desplazarse con una precisión imposible para un cuerpo natural. Las primeras estimaciones decían que, de mantener su curso, impactaría directamente contra la Luna en un plazo de 2 años. Sin embargo, lo que más me inquietó fue la calma con la que los altos mandos hablaban del asunto. No había pánico, ni urgencia por desviar su trayectoria. Al contrario, se notaba cierta fascinación, como si estuvieran esperando ese momento. Yo seguía siendo un hombre de ciencia, pero también tenía algo de instinto, y ese instinto me decía que aquello no era una simple roca perdida en el vacío. Esa sensación creció cuando nos mostraron las últimas imágenes de acercamiento. El objeto parecía pulsar, como si respirara. No era un brillo constante, sino un parpadeo orgánico, con intervalos exactos, casi como un corazón latiendo en silencio a través del espacio. Fue ahí cuando, por primera vez, escuché la advertencia que marcaría el resto de mi vida. Si estás escuchando esto, es porque de alguna manera traspasó las barreras del tiempo y el espacio. En mi universo, lo que viaja en ese cometa cambió todo. Y terminó con la Tierra. Yo, un día antes de que esa cosa chocara con la Luna, podía sentirlo. No era una premonición mística, ni una corazonada absurda. Era algo más físico, más profundo, como una presión en el pecho y un zumbido imperceptible en los huesos. El tipo de sensación que te hace pensar que el aire a tu alrededor está cambiando, incluso cuando aquí, en el espacio, no hay aire en absoluto. Mi familia estaba en la Tierra. Mis padres, que siempre creyeron que llegar a la NASA era un sueño imposible. Mi novia, que soportó mis ausencias durante años. Mis amigos de la universidad, con quienes solía discutir teorías sobre vida extraterrestre en cafeterías baratas. Todos ellos seguían abajo, ajenos a lo que yo veía, o tal vez no tan ajenos. Tal vez ya lo sentían también, pero de una manera distinta, el miedo en el aire, las noticias con tono alarmista. Los presentadores tratando de mantener la calma mientras sus ojos delataban que algo se estaba yendo de control, desde el espacio. Todo era diferente, no hay viento, no hay ruidos de fondo, no hay nada que te recuerde que estás vivo salvo tu propia respiración y el golpeteo rítmico de tu corazón amplificado por la soledad. En la estación orbital donde me encontraba, el silencio era casi absoluto, roto únicamente por los sonidos internos, el zumbido constante de los sistemas de soporte vital, el chasquido ocasional de las estructuras contrayéndose por los cambios de temperatura, y ese leve pero incesante vip, vip, vip de los monitores que vigilan tus signos vitales. Aquí, el tiempo se siente distinto. La Tierra gira allá abajo, majestuosa, cubierta por un velo azul. Y la Luna, siempre presente, flotando como un faro mudo a miles de kilómetros. Pero en esos días, la Luna ya no era solo un faro. Era un blanco, un objetivo. Un punto de impacto. La primera vez que vi aquel objeto, parecía insignificante. Un simple punto luminoso, como un asteroide cualquiera. Pero algo en su trayectoria no encajaba, no giraba como una roca natural, no reflejaba la luz solar de forma caótica. Era demasiado estable. Y entonces, ocurrió. De un momento a otro, la pequeña roca cambió. No fue como si creciera físicamente, sino como si dejara de esconder lo que realmente era. Sus bordes, antes difusos, se definieron con una nitidez casi antinatural. Lo que yo veía no era un pedazo de roca errante, sino una estructura gigantesca, colosal, lo suficientemente grande como para ser casi la mitad de la Luna. Fue entonces cuando comprendí, eso no iba a chocar con la Luna, iba a entrar en ella. La superficie del objeto se fracturó, revelando algo parecido a un escudo curvo, como una cúpula que se desprendía y, debajo, un material oscuro que absorbía la luz. La forma entera giró lentamente, alineándose de una manera tan precisa que su punta parecía buscar un punto exacto en la superficie lunar. Y entonces lo vi. En su centro había una especie de espiral luminosa, un resplandor que no parecía natural. Cuando el impacto ocurrió, no fue la explosión que uno imaginaría. No hubo nube de escombros expandiéndose en todas direcciones. No. Fue limpio, como si un taladro invisible perforara la corteza lunar.
el escudo frontal desapareció y la estructura se introdujo en el satélite con una suavidad inquietante, como si la luna misma la estuviera absorbiendo. Desde mi posición, a cientos de kilómetros, pude ver el interior de la luna. Y lo que vi no se parecía a nada que la NASA nos enseñó en los manuales. La corteza, de un tono gris claro, se extendía apenas unos kilómetros antes de abrirse a un vacío interno. Allí dentro, no había simplemente roca sólida. Había cavidades gigantescas, túneles imposibles, como si la luna fuese hueca en un porcentaje mucho mayor de lo que siempre nos dijeron. Las paredes internas brillaban débilmente, reflejando luz en tonos plateados y azulados, como si minerales desconocidos estuvieran incrustados en ellas. En ciertos puntos, noté estructuras rectangulares y simétricas, demasiado perfectas para ser obra de procesos geológicos naturales. Era como si la luna no fuera un satélite natural, sino una especie de contenedor, un caparazón, y ahora, algo estaba entrando para reclamar lo que había dentro. Yo miraba, sin parpadear, tratando de grabar cada detalle. No tenía tiempo de encender una transmisión oficial. Además, mis superiores habían ordenado silencio absoluto sobre el evento, pero aún así encendí una grabadora personal. Sentía que, si no lo dejaba registrado, nadie me creería, y así lo hice. El proceso duró horas. Nos quedamos horas mirando algo que parecía no tener fin. Desde mi ventanilla en la Estación Espacial Internacional, la estructura sobresaliente de la luna seguía penetrando en ella, como si la estuviera explorando, escarbando en sus entrañas. Era un proceso lento, hipnótico, y al mismo tiempo angustiante. El tiempo en órbita se dilataba de manera extraña. Los minutos y las horas se fundían en una sola masa indefinida mientras contemplábamos aquella enorme anomalía que parecía desafiar toda lógica. La nave, o lo que fuera aquella colosal masa que se había incrustado en la luna, permanecía con más de la mitad de su volumen todavía visible desde el espacio. No se había hundido por completo. Parecía utilizar la luna no como un objetivo para destruir, sino como un anclaje, una base sobre la cual sostenerse. Era como si la luna fuera un gigantesco puerto cósmico y aquella nave, un monstruo dormido que había encontrado su muelle. No había vibraciones, ni explosiones, ni humo. Todo sucedía con una precisión que resultaba inquietante. Los sensores de la estación captaban una actividad energética débil pero constante, y yo podía sentir la vibración, apenas perceptible, a través de las paredes de la estación. Lo más desconcertante fueron las pequeñas naves que comenzaron a salir de aquella estructura. Al principio pensé que era producto del cansancio, o que la presión y el aislamiento comenzaban a jugar con mi mente. Pero no, eran reales, al menos eso creía. Estas pequeñas embarcaciones aparecían y desaparecían con una facilidad sobrecogedora. A veces, tan pronto como cruzaban el campo visual, se volvían invisibles, como si tuvieran algún tipo de camuflaje avanzado, y entonces me cuestionaba si estaba alucinando o si aquello formaba parte de alguna tecnología que no podía comprender. Las horas me iban consumiendo lentamente. En la estación, los ciclos de sueño se vuelven difusos y cada instante parece una eternidad. El silencio dentro de la estación es absoluto salvo por el zumbido constante de los sistemas vitales y el leve latido de los monitores. Esa monotonía, interrumpida solo por las imágenes en tiempo real de la luna y la nave, hacía que cada pequeño movimiento o cambio en la estructura me pareciera un evento monumental. Para distraerme y mantener contacto con la Tierra, utilizaba el sistema de comunicaciones limitado de la estación. Los astronautas no tenemos acceso a redes móviles, no hay señal telefónica allá arriba, en cambio, dependemos de un sistema satelital que nos conecta con centros de control mediante un wifi muy limitado y lento. A veces, cuando la estación pasa sobre zonas con estaciones de enlace, el ancho de banda mejora, pero generalmente, el acceso a Internet es restringido y no permite streaming ni videollamadas prolongadas. Sin embargo, lograba revisar las redes sociales y las noticias por breves momentos. Ahí, en la Tierra, lo que veía era un caos de teorías conspirativas, desinformación y miedo. Videos de objetos extraños grabados por civiles comenzaron a multiplicarse. Personas afirmaban haber captado pequeñas naves moviéndose entre las nubes o desapareciendo misteriosamente. Clips borrosos, pero que, combinados con lo que estaba viendo, empezaban a formar un patrón inquietante. No estaba loco ni delirando. No era paranoia. Había algo real sucediendo, y la evidencia se multiplicaba fuera de nuestro alcance. En esas redes, también se hablaba de controles gubernamentales extremos, censura brutal y desapariciones.
Se decía que ciertos gobiernos habían clausurado estaciones terrestres de observación o interrumpido transmisiones en vivo sin explicación alguna. La gente buscaba respuestas y encontraba solo más preguntas. Algunos atribuían el fenómeno a una invasión extraterrestre, otros a experimentos secretos fallidos, pero lo que ninguno sabía, era que yo estaba allí, viendo en primera persona lo que sucedía, atrapado entre la impotencia y la obligación de reportar. A lo largo de esa noche interminable, mientras la estructura seguía anclándose, empecé a sentir una presencia. No sé si eran mis nervios o una realidad física, pero la estación parecía estar bajo vigilancia constante. No solo la luna, no solo la estructura, sino también nosotros. Pequeñas señales, interferencias extrañas en las comunicaciones, cambios repentinos en la intensidad de las radiaciones electromagnéticas que nos rodeaban. Todo indicaba que no estábamos solos ni sin vigilancia. Aquellas naves pequeñas parecían enviadas para monitorear, quizás para controlar. Me sentía observado, y a la vez, una parte de mí quería creer que aún había tiempo, que esto no podía ser el fin. Pero cada minuto que pasaba desmentía esa esperanza. La magnitud de la estructura, la precisión de su anclaje, las tecnologías invisibles a mi comprensión, todo indicaba que estábamos ante algo mucho más grande que nosotros. Algo que había llegado para quedarse y cambiarlo todo. El cansancio me golpeaba, mis pensamientos se mezclaban entre el miedo y la incredulidad, pero la claridad de lo que estaba pasando no desaparecía. Esa mezcla extraña de desasosiego y certeza era la única compañía en aquella órbita solitaria. Al final, entendí algo fundamental: no estaba loco ni delirando, no era víctima de una ilusión causada por el aislamiento espacial. Las pequeñas naves que veía eran reales, la estructura gigantesca era real y la amenaza que representaba estaba mucho más cerca. Los gobiernos del mundo comenzaron a movilizar tropas, aviones y toda clase de recursos militares bajo una consigna clara: mantener la calma y evitar el pánico. Por medios oficiales, las declaraciones eran medidas, tranquilizadoras. Repetían una y otra vez que todo estaba bajo control y que la población debía seguir con su vida cotidiana. Pero detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas, la realidad era muy diferente. En las bases militares, búnkers secretos y cuarteles, la actividad era frenética. La palabra emergencia se pronunció en reuniones cerradas, y los más altos mandos discutían planes que jamás llegarían a oídos del público. Mientras tanto, la actividad en el cielo empezó a ser cada vez más notoria. Videos de ciudadanos comenzaron a inundar las redes, muchos grabados con teléfonos móviles desde distintas partes del mundo, mostrando pequeñas naves que se movían entre las nubes o incluso rozaban superficies sin que nadie pudiera tocarlas o detenerlas. Estas naves parecían invisibles o semi-invisibles, pero sus siluetas a veces se dejaban entrever cuando el sol las iluminaba en cierto ángulo o cuando algún destello las delataba. Estos objetos causaban problemas reales. Aviones comerciales, en pleno vuelo, chocaban inesperadamente contra estas pequeñas naves invisibles y caían desplomados sin tiempo para ninguna maniobra de emergencia. Las tragedias comenzaron a aumentar, y aunque las autoridades intentaban minimizar los reportes, los familiares de las víctimas y testigos no podían negar lo que había ocurrido. El miedo empezó a calar en la sociedad, aunque todavía dominaba la incredulidad para muchos. Por otro lado, las fuerzas militares de diferentes países intentaban responder. Aviones de combate de Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias se lanzaban al cielo en misiones para interceptar o destruir esas naves, pero, sin importar cuántos misiles lanzaran, parecía inútil. Las armas convencionales simplemente no tenían efecto. Los misiles fallaban una y otra vez, desviados o anulados por tecnologías desconocidas. Hubo un caso especial que causó revuelo, un ataque chino que parecía haber tenido éxito. En un vuelo desde una base militar, un misil fue lanzado contra una de esas naves invisibles que se desplazaba cerca de un espacio aéreo sensible. Los monitores en la estación espacial mostraron el trayecto del misil, y parecía que había dado en el blanco, pero lo que ocurrió fue desconcertante. El misil impactó contra una nube densa, y la nave permaneció intacta, absorbiendo el impacto sin sufrir daño alguno. Esto llevó a una conclusión aterradora: las naves tenían algún tipo de escudo o campo protector capaz de neutralizar ataques convencionales. Desde la Estación Espacial Internacional, grabé un video donde se mostraban estos eventos, con imágenes captadas por cámaras de alta resolución.
que poco a poco lograron registrar las siluetas de esas naves y su comportamiento evasivo. En el video se apreciaba cómo estas pequeñas embarcaciones parecían jugar con los aviones, acercándose y alejándose con una precisión y rapidez que desafiaba toda lógica. Mientras tanto, la NASA y el gobierno estadounidense comenzaron a planear una operación sin precedentes. Se preparó un cohete especial diseñado para llevar a una tripulación combinada de militares y astronautas desde la estación orbital hacia la estructura gigante que se había anclado en la Luna. La misión, estudiar más de cerca esa anomalía y, si era posible, neutralizar la amenaza. China y Rusia, al ver que Estados Unidos avanzaba con esta iniciativa, no se quedaron atrás. Ambos países armaron sus propios proyectos de lanzamiento, también con equipos mixtos de científicos, astronautas y personal militar, dispuestos a tomar la delantera en lo que parecía una carrera desesperada por controlar o entender aquella amenaza extraterrestre. Todo era un caos. En la Tierra, la población comenzaba a percibir que algo estaba mal, aunque la mayoría aún no sabía la magnitud real del problema. En el espacio, la tensión era palpable. El tiempo se volvía un enemigo, las comunicaciones se saturaban con mensajes codificados, órdenes y reportes que solo unos pocos entendían. Y nosotros, atrapados en la órbita, esperando a ver qué vendría después de la misión que apenas comenzaba. La nave que se preparó para llegar a la Luna y acercar a la tripulación a aquel colosal objeto pasó por la Estación Espacial Internacional con una precisión impecable. La atmósfera a bordo de la estación estaba cargada de emociones encontradas. Mis compañeros de tripulación, con ojos llenos de esperanza y adrenalina, manifestaban su deseo ferviente de formar parte de la misión, de ser quienes tendrían la oportunidad única de acercarse a lo desconocido. En cada conversación, entre ejercicios de mantenimiento y chequeos rutinarios, se escuchaba la misma frase: quiero ir, quiero ver eso de cerca. Por mi parte, sin embargo, las cosas eran diferentes. En mi interior, un temor profundo se había arraigado, un miedo visceral que se negaba a dejarse a un lado. No era temor a la muerte, ni a lo desconocido en el sentido convencional, era miedo a lo que pudiera descubrir, a la verdad que quizás no estaba preparado para enfrentar. Sentía que acercarme a ese objeto, a esa nave, significaba dar un paso sin retorno. Y afortunadamente, no fui elegido para formar parte de esa tripulación. Entre todos los astronautas que estábamos en órbita, se decidió que yo y otros 2 compañeros nos quedaríamos para encargarnos del mantenimiento vital de la estación y, lo más importante, para monitorear en tiempo real todo lo que ocurriría afuera. La razón de nuestra permanencia era clara. Los científicos y técnicos que estaban en la Tierra enfrentaban un problema logístico importante. La información que ellos recibían llegaba con algunos minutos de retraso debido a la distancia y las limitaciones de las transmisiones. Nosotros, en cambio, estábamos allí, con la capacidad de observar, registrar y enviar datos instantáneos, convirtiéndonos en una especie de ojos y oídos directos en el espacio. El plan que propuso el gobierno era simple, al menos en teoría. La nave debía acercarse lo suficiente para estudiar el campo de fuerza que, hasta ese momento, parecía proteger aquella estructura gigante. No habían ataques directos, no se sabía si el objeto era hostil o simplemente indiferente. La incertidumbre era lo que más nos inquietaba. Nos preparábamos para un contacto de lo desconocido sin saber si habría bienvenida o amenaza. Poco después, la nave conjunta que China y Rusia habían lanzado pasó cerca de la estación. Ellos trabajaban en conjunto, aunque con un aire de rivalidad implícita. Esa nave tomó rumbo hacia el lado oscuro de la Luna, la parte que no es visible desde la Tierra, una zona envuelta en misterio y sombras permanentes. Desde mi posición no podía verla directamente, pero los sensores y las cámaras de la estación nos permitían seguir su trayectoria y actividad a distancia. Continué observando y documentando todo lo que sucedía. La grabadora y las cámaras se convirtieron en extensiones de mí mismo. Cada detalle, cada movimiento, cada anomalía debía ser registrada para que la gente pudiera saber la verdad. La humanidad merecía conocer lo que estaba ocurriendo, más allá de las versiones oficiales y la censura que se había impuesto en muchos países. En la Tierra, la situación seguía deteriorándose. Las tensiones sociales alcanzaban niveles inéditos. En ciudades de todos los continentes, grupos de personas comenzaron a saquear tiendas y supermercados, en busca de recursos o simplemente como una expresión desesperada de miedo y frustración. Las manifestaciones se multiplicaban, mezclando protestas pacíficas con disturbios violentos.
La incertidumbre sobre el futuro, sumada a la evidencia cada vez más clara de una amenaza que nadie podía controlar, erosionaba el tejido social. Mientras tanto, nosotros en la estación éramos testigos silenciosos de una escena que parecía sacada de una película apocalíptica. La órbita se había convertido en un punto estratégico, una torre de vigilancia desde donde intentábamos comprender un fenómeno que parecía más allá de nuestra comprensión. La presión de saber que aquellos que habían partido hacia la Luna podían estar enfrentando algo inimaginable aumentaba con cada segundo. La misión se convirtió en una carrera contra el tiempo y contra lo desconocido, y aunque mi cuerpo permanecía seguro en la estación, mi mente viajaba con ellos, atravesando el vacío, adentrándose en la oscuridad lunar, enfrentando el misterio que ahora amenazaba no solo la Luna, sino toda la existencia terrestre. Antes de que la nave se aproximara a la Estación Espacial Internacional, éramos 6 tripulantes en total. Cada uno de nosotros tenía un rol fundamental en el funcionamiento y mantenimiento de la estación, que, aunque automatizada en gran medida, necesitaba de nuestra presencia para asegurar que todo marchara sin contratiempos. La urgencia de la situación, sin embargo, cambió rápidamente nuestra rutina, por la emergencia global y la necesidad imperiosa de personal para abordar la misión hacia aquel colosal objeto lunar. Se tomó la decisión de reducir la tripulación a un solo integrante durante la duración del viaje. Esta decisión no fue sencilla. Dejar la estación casi sin apoyo parecía un riesgo enorme, pero la duración estimada de la misión no excedería los 3 o 4 días, así que, técnicamente, no se esperaba que causara mayores inconvenientes. Los sistemas automatizados, el monitoreo remoto desde la Tierra y los protocolos establecidos hacían viable esta reducción temporal. Además, la cantidad de suministros, la gestión del oxígeno y los niveles de radiación eran manejables por un solo astronauta durante ese lapso. Por mi parte, quedarme solo fue un alivio envuelto en un manto de responsabilidad. Mi experiencia y vastos conocimientos en diversas áreas técnicas me convertían en el candidato ideal para asegurar la vigilancia y el mantenimiento de la estación durante la ausencia del resto de la tripulación. Aunque era consciente de que quedarme solo podría ser un desafío mental, prefería eso antes que enfrentarme directamente a lo desconocido en la superficie lunar. Además, mi posición me permitía observar, documentar y estar en contacto con ambos grupos, los que se acercaban al objeto y los científicos que, aunque espectadores, coordinaban la operación desde la Tierra. El momento en que la nave se acercó a la estación fue tenso pero cargado de expectación. La maniobra de acoplamiento fue impecable, resultado de años de entrenamiento y tecnología avanzada. Pude ver cómo los motores se ajustaban para sincronizar velocidades y trayectoria, y cómo la cápsula se acercaba lentamente, como una sombra deslizándose en el vasto vacío. Mis compañeros descendieron, preparados para afrontar la misión que podría cambiar la historia humana para siempre. Luego, observé con atención cómo la nave se alejaba, cruzaba la órbita terrestre y se dirigía hacia la Luna. La aproximación a nuestro satélite natural fue visible desde los sensores y cámaras de alta resolución. El aterrizaje se realizó a unos kilómetros de distancia de aquella gigantesca estructura que permanecía anclada en la superficie lunar, un gigante silencioso y amenazante. Del lado opuesto, donde se habían dirigido los vehículos chinos y rusos, la oscuridad lunar era total. La ausencia de luz solar directa, sumada a las limitaciones técnicas de las cámaras y sensores, hacía imposible mantener un seguimiento visual efectivo. La zona estaba envuelta en penumbras eternas, y las imágenes que recibíamos eran borrosas y poco confiables. Esto añadía una capa más de misterio y tensión a la situación, ya que desconocíamos completamente lo que ocurría allí. Durante todo este tiempo, estuve en comunicación constante con la tripulación que había descendido a la superficie lunar, y con los científicos y técnicos en tierra. Los científicos, aunque desde sus puestos eran meros espectadores, analizaban en tiempo real los datos que nosotros transmitíamos, haciendo cálculos, simulaciones y preparativos para posibles escenarios futuros. Al llegar a la Luna, la tripulación comenzó a desplegar una serie de artefactos que jamás había visto. Eran dispositivos avanzados, diseñados en laboratorios secretos y protegidos por estrictas medidas de seguridad y confidencialidad. Estos instrumentos, de formas y materiales desconocidos, parecían destinados a analizar el campo de fuerza que protegía a la estructura, así como a recopilar datos ambientales y geológicos que no podían obtenerse desde la órbita. Toda esta información no era transmitida por los canales habituales. En cambio, se enviaba a una frecuencia especial, segura y encriptada.
que permitía una mejor recepción y análisis desde la estación. Esta frecuencia me daba una ventaja para observar y documentar detalles que no serían visibles a simple vista desde la ventanilla. Los artefactos se extendían y activaban con precisión, generando pulsos y barridos de energía que atravesaban el aire lunar y rebotaban en el objeto gigantesco. Los sensores captaban variaciones en los campos electromagnéticos y partículas desconocidas que rodeaban la estructura, mientras que las cámaras registraban imágenes que desafiaban toda explicación. Era evidente que aquello no era una construcción humana ni natural, algo más antiguo, más sofisticado y posiblemente consciente estaba en juego. A medida que la misión avanzaba, la sensación de estar ante algo imposible se intensificaba. Desde mi posición, la presión de lo que podría pasar aumentaba, pero debía mantener la calma y el profesionalismo. La información que transmitía sería vital para cualquier futuro intento de entender o contrarrestar la amenaza. Con el paso de los días, el tiempo parecía diluirse en algo efímero, como un parpadeo que apenas percibes antes de que todo vuelva a cambiar. Entre el tiempo que tomó preparar la nave que subiría a los militares y astronautas a la superficie lunar y la espera hasta que finalmente arribó, mi rutina en la estación espacial se convirtió en una mezcla de vigilancia constante y momentos de soledad profunda. De vez en cuando, entre mis responsabilidades de mantenimiento y monitoreo, me conectaba a las pocas redes accesibles para ver cómo iban las cosas en la Tierra. La humanidad enfrentaba la amenaza de una manera fragmentada y caótica, y los videos que llegaban eran tan desconcertantes como aterradores. Una tendencia preocupante comenzó a dominar los informes y grabaciones que recibía. Las naves que habían llegado a la Tierra y que se habían detectado flotando en la atmósfera ahora parecían buscar refugio en lugares insospechados. Videos captados desde Estados Unidos, México, Rusia, Japón, y otros países con volcanes activos o masivos mostraban esas pequeñas naves adentrándose en las bocas volcánicas o en fisuras cercanas, como si buscaran protegerse o esconderse en esas regiones de alta actividad geológica. Estos videos, aunque borrosos o editados en algunos casos, coincidían en una misma pauta: las naves eran capaces de volverse invisibles o semi-invisibles, pero sus siluetas eran detectables cuando se acercaban a los volcanes. Algunos testigos hablaban de luces extrañas, destellos iridiscentes y sonidos vibratorios que provenían de los cráteres. Era una escena tan extraña que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, la realidad era que esto estaba sucediendo y nadie tenía una explicación satisfactoria. Los gobiernos y sus mejores arsenales no podían derribar ninguna de esas naves, y lo más inquietante era que, poco a poco, los avistamientos en cielos abiertos comenzaban a disminuir. Era como si cada nave encontrara un refugio seguro, y esos refugios, aparentemente, eran los volcanes más grandes y activos del planeta. La incertidumbre y el miedo se esparcían a nivel global, por todas partes. Las personas grababan la luna con telescopios aficionados, cámaras de alta resolución y equipos caseros, tratando de captar cualquier detalle que pudiera aclarar lo que estaba ocurriendo. Pero nada se comparaba con la claridad y la espectacularidad de las vistas que yo tenía desde la órbita. La luna, con aquella gigantesca estructura incrustada y la sombra constante de las naves, parecía un escenario sacado de otro mundo, uno que, para mí, ya no era ciencia ficción, sino una aterradora realidad. Mientras tanto, mis colegas y los militares en la superficie lunar continuaban con sus pruebas y experimentos. Se desplegaban instrumentos, se realizaban análisis y se enviaban datos a la Tierra, pero la naturaleza de la estructura y su campo de fuerza seguían siendo un misterio impenetrable. Por mi parte, mis días transcurrían en la constante atención a la estación. Daba mantenimiento a los sistemas, ajustaba equipos, y me aseguraba de que todo funcionara a la perfección. La NASA y los gobiernos ya estaban preparando otro cohete que enviaría más tripulación a la estación, pero el proceso era lento, complejo y lleno de riesgos. El aislamiento y la soledad comenzaban a pasar factura. Mis pequeñas siestas se veían interrumpidas por pesadillas recurrentes, sueños en los que la luna se quebraba, la estructura despertaba, y la Tierra desaparecía en la oscuridad. Al despertar, el monitor con la imagen en tiempo real de la luna era lo primero que buscaba, como un ancla que me conectaba con la realidad y el deber. Observar la luna desde allí arriba se había convertido en una obsesión. Cada detalle, cada sombra, cada pequeño cambio en la estructura o en la luz me mantenía alerta y atento. Sabía que cualquier anomalía podía significar algo trascendental. Así transcurrían los días.
en un vaivén entre la rutina científica y el terror silencioso, con la humanidad al borde de un precipicio cuyo final aún no se podría prever. La espera para el regreso de mis compañeros a la Estación Espacial Internacional se sentía como la calma antes de la tormenta, esa calma inquietante que te envuelve en un bosque cuando todo parece haberse detenido y sabes que algo va a suceder. Era un silencio denso, casi palpable, que recorría cada rincón del espacio y del corazón. Por más que intentaba mantener la mente ocupada, no podía evitar sentir esa presión creciente, como si el universo entero contuviera la respiración. Desde la estación, podía observar a lo lejos el lado oscuro de la luna, la zona donde los rusos y chinos habían establecido su base y realizaban sus propios experimentos. Pequeños destellos rompían la penumbra, un débil resplandor que eliminaba momentáneamente la oscuridad lunar. Esos flashes eran señales de actividad tecnológica, de intentos por desentrañar el misterio, pero también de una batalla silenciosa por el control y la información. Y entonces, sin aviso, el caos comenzó a desatarse. En la Tierra, por un momento, la señal se perdió completamente. Fue como si el planeta entero temblara, una sacudida sísmica que recorrió las placas tectónicas y agitó toda la superficie. Erupciones volcánicas comenzaron a multiplicarse alrededor del mundo, desde los majestuosos volcanes de América hasta las cadenas volcánicas en Asia y Europa. La actividad sísmica aumentaba a un ritmo alarmante. No estaba claro si estas catástrofes naturales eran consecuencia de las naves y la estructura en la Luna o si algo más profundo, quizás en el núcleo mismo de la Tierra, se había activado. La sensación era que una cadena de eventos interconectados estaba teniendo lugar, que el equilibrio del planeta estaba en peligro. Mientras todo esto sucedía, una explosión enorme rompió la relativa calma en la Luna. Justo en el lado oscuro donde no podía ver con claridad, un hongo de humo se elevó desde la estructura gigantesca, como si algo dentro de ella hubiera despertado o reaccionado violentamente a los movimientos terrestres. La magnitud del estallido era impresionante, visible incluso desde la distancia, y dejó claro que la amenaza era mucho más inminente de lo que cualquiera podría haber imaginado. El pánico se apoderó de los centros de control en la Tierra. Los monitores que me proporcionaban imágenes de los científicos y técnicos se apagaron momentáneamente, sumidos en el desconcierto. Luego, cuando volvieron a encenderse, mostraron una actividad frenética, movimientos repentinos y desordenados en todos los puntos del globo. Parecía que una fuerza invisible había sacudido el mundo entero. En la Luna, la situación no era mejor. La transmisión se cortó por unos instantes, dejando un vacío inquietante. El silencio volvió a reinar, pero esta vez cargado de una amenaza palpable. La incertidumbre y el miedo se mezclaban con la determinación de sobrevivir y comprender lo que estaba por venir. El caos parecía haberse adueñado de todo a nuestro alrededor, especialmente en la zona de la Luna donde los rusos y chinos habían establecido su base y realizaban experimentos. Lo que sucedió allí fue una explosión masiva, muchísimo más grande que cualquier evento catastrófico conocido en la historia de la humanidad, mucho más devastadora incluso que la tragedia en Hiroshima, Japón. Aquella detonación no fue un accidente común, fue el resultado de algo que no podíamos controlar ni entender del todo. Al parecer, los chinos y rusos habían llevado un dispositivo de gran potencia, diseñado para neutralizar la amenaza o al menos para ganar algo de tiempo. Pero algo salió mal y ese dispositivo detonó antes de lo previsto, antes de que pudiera haber cualquier nave o señal de escape por parte de la tripulación en esa zona. No hubo posibilidad de evacuar o huir. Lo que quedó fue un espectáculo aterrador de destrucción. Desde mi posición, miraba los monitores donde aparecían las imágenes y los datos de mis colegas que estaban en la superficie lunar. Ellos también sintieron el estruendo, preguntaban desconcertados qué había ocurrido, y yo les reporté todo lo que vi, la luz intensa que por un momento iluminó aquella parte oscura de la Luna, seguida por la enorme nube de humo y polvo que se elevaba hacia el espacio. Todo esto ya se estaba escapando de nuestra imaginación más salvaje. Pero lo que vino después superó cualquier expectativa. De esa gigantesca estructura alienígena, o lo que fuera, salió algo que no pude distinguir bien, porque la apertura de una compuerta ocurrió en un lugar que no lograba visualizar con claridad. Pero lo supe porque fue tan fuerte que lo pude escuchar hasta en mi posición, aquí en la estación espacial. No sé si fue por la cámara que me transmitía la imagen de mis colegas o si realmente el sonido viajó a través del vacío, pero lo escuché. Miré el monitor nuevamente y vi a mis colegas en tensión extrema,
como si sintieran la presencia de algo que yo no podía percibir. Sus movimientos y expresiones indicaban miedo, desconcierto, y quizás una conciencia de que algo estaba sucediendo, algo que escapaba a toda lógica. Entonces, de repente, escuché otra explosión. Miré por mi ventanilla y vi en la tierra una nube inmensa elevarse desde un volcán, un estruendo potente que lanzó cenizas y polvo a la atmósfera, oscureciendo el borde entre el día y la noche en el hemisferio norteamericano. No pude precisar la ubicación exacta debido a la oscuridad y la densidad de las cenizas, pero sabía que el volcán había estallado con una fuerza devastadora. Quedé hipnotizado por ese espectáculo increíble y escalofriante. No sabía qué estaba pasando ni qué debía hacer. De pronto, las comunicaciones con la Tierra se cortaron por unos minutos, tiempo que me pareció eterno, pero fue algo más lo que me sacó de ese trance. Gritos resonaron a través de las líneas de comunicación, luego silencio absoluto. Algo había ocurrido en la Luna, algo grave. Lo último que pude ver en las imágenes fue a uno de mis colegas siendo arrastrado, jalado por alguien o algo que no pude distinguir claramente. Esta situación había trascendido cualquier escenario imaginable. Lo que antes parecía un desafío tecnológico y científico, se había convertido en una pesadilla destructiva y sin retorno. Yo era el único en un lugar que, al menos por ahora, podía considerar seguro. Aislado en la estación, observaba impotente cómo el mundo y la luna se desmoronaban frente a mis ojos, sin saber qué ocurriría después ni si alguien podría sobrevivir. Después de todo ese caos, me encontraba completamente perdido, incapaz de entender la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. La estación orbital, a la que me aferraba como a un último vestigio de estabilidad, era ahora un refugio frágil en medio de un huracán de destrucción que parecía engullir tanto la Luna como la Tierra. Las comunicaciones con mis compañeros en la Luna se habían perdido por completo. Los monitores que solían mostrar sus rostros, sus movimientos y sus interacciones ahora solo mostraban interferencias estáticas o imágenes congeladas que poco a poco desaparecían. Desde la distancia, podía distinguir explosiones que sacudían violentamente el lugar donde su nave había aterrizado. Todo era destruido en cuestión de segundos, en una sucesión rápida y brutal que me helaba la sangre. En la Tierra, la situación no era mejor. La comunicación se volvió una batalla constante. Las señales se perdían y regresaban de forma intermitente, con interrupciones que duraban minutos o incluso horas. Me informaban que el personal de la misión en la superficie estaba completamente incomunicado, y que conmigo mismo apenas podían mantener contacto estable. Era como si el planeta entero estuviera siendo envuelto por una interferencia masiva, quizás causada por la misma fuerza que se había manifestado en la Luna. Intenté obtener más información. Pregunté qué estaba pasando en la Tierra, qué daños había sufrido el planeta, y la respuesta fue aterradora. Me hablaron de la erupción del volcán Yellowstone, en Estados Unidos, un fenómeno catastrófico que había provocado la devastación de gran parte del país y había alterado el clima mundial. Las ciudades cercanas al volcán habían quedado sepultadas por la lava y las cenizas, y la nube volcánica cubría vastas zonas, dificultando la vida y las comunicaciones. A pesar de esto, los sistemas aún podían operar a media capacidad, aunque la incertidumbre y el caos se hacían cada vez más palpables. Pero lo peor era que había reportes de criaturas desconocidas que se movían por las ciudades, destruyendo todo a su paso. No eran simples animales ni humanos alterados, parecían entidades alienígenas o mutaciones causadas por la catástrofe, que arrasaban con cualquier resistencia. Con miedo y una mezcla de incredulidad, ingresé a mi celular, una herramienta básica que apenas funcionaba en el espacio gracias a una conexión limitada a la estación. Lo que vi fue aterrador y me dejó helado. Imágenes y videos que me llegaron a través de redes sociales, algunos captados por drones o cámaras de seguridad, mostraban calles vacías, edificios derrumbados y seres que no podía describir con palabras, formas grotescas, que parecían sacadas de pesadillas. Se desplazaban con rapidez y violencia, atacando a cualquier ser vivo que encontraban. La realidad que enfrentaba superaba cualquier ficción o teoría conspirativa que alguna vez había escuchado. Estaba solo en una estación en órbita, rodeado por el vacío y la destrucción, con la humanidad al borde del abismo, sin saber si habría un mañana o si todo se reduciría a un recuerdo en el vasto cosmos. Tenía miedo. Un miedo profundo que calaba hasta los huesos, un temor que no se mitigaba con la distancia ni con la razón. Desde la soledad abrumadora de la Estación Espacial Internacional,
El universo parecía un vasto vacío sin respuestas, sin piedad. Quería bajar a la Tierra, quería saber cómo estaba mi familia. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que quedaba de ellos, de mi hogar, de todo lo que amaba y protegía. Pero era una maldición estar aquí arriba, suspendido entre estrellas y nada, completamente aislado de todo y de todos. La sensación de abandono era como un peso que aplastaba mi pecho y erosionaba mi mente. Me había quedado solo, absolutamente solo, con nada más que mis pensamientos y una estación que se sentía más como una prisión que un refugio. Mi última esperanza estaba allá abajo, en ese planeta que giraba silencioso bajo mí, envuelto en oscuridad y caos. Me aferraba a cualquier comunicación que se enviaba y recibía con dificultad. Las señales iban y venían, fragmentadas, a veces claras y otras solo estáticas. Sabía que allá abajo todo era un desastre, que la humanidad estaba al borde del colapso, pero necesitaba escuchar alguna voz, alguna noticia, cualquier detalle que me permitiera sentir que todavía había un hilo de vida y esperanza. Los pocos científicos que quedaban intentaban enviar reportes, notas breves y precarias, informaciones fragmentadas que carecían de importancia o sentido para mí en ese momento. Sus palabras eran ecos distantes que apenas lograban penetrar el manto de desesperación que me cubría. En mi teléfono, una herramienta limitada pero vital, revisaba una y otra vez los videos que lograban cargarse con una lentitud agobiante. Cada imagen era un golpe directo a mi alma, escenas de horror y destrucción que me mantenían despierto, sumido en un abismo de angustia. Las calles que una vez estuvieron llenas de vida ahora eran escenarios de carnicería y desolación. La gente era destruida de formas que no podría explicar con palabras normales, por cosas peores aún de describir. Estas criaturas, estas entidades que habían emergido de las sombras de la catástrofe, no eran ni humanas ni animales. Su apariencia era una mezcla grotesca de formas anatómicas distorsionadas, piel arrugada y correosa como la de reptiles prehistóricos, ojos sin pupilas que brillaban con un resplandor malsano, y extremidades múltiples que se movían con una rapidez antinatural. Sus movimientos eran fluidos y espasmódicos a la vez, capaces de deslizarse por los rincones más pequeños o de lanzarse con violencia devastadora. Sus garras largas y afiladas rasgaban la carne y el concreto, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Algunas tenían bocas enormes, llenas de dientes irregulares y filosos, capaces de desgarrar huesos con facilidad. Otras, más grandes y lentas, emitían sonidos guturales y chillidos que resonaban en la noche, llenando el aire de terror. Estas criaturas no eran simples bestias, sino algo que parecía salido de las peores pesadillas, de relatos ancestrales de horror y oscuridad. Su presencia era un recordatorio constante de que la humanidad había cruzado un límite y que el mundo que conocíamos estaba condenado. El agobio de la soledad me consumía día tras día. El silencio de la estación, roto solo por el zumbido de los sistemas y el eco de mis propios pensamientos, se volvía insoportable. Me encontraba atrapado en un espacio pequeño, rodeado de ventanas que mostraban un universo vacío y frío. Mientras mi corazón latía con el peso de la desesperanza, intentaba mantener la mente ocupada, realizando tareas de mantenimiento, revisando los sistemas, documentando todo lo que podía, pero nada podía llenar el vacío que me dejaba la ausencia de mis compañeros, de mi familia, de la humanidad misma. Cada vez que un nuevo video o mensaje lograba llegar, lo abría con manos temblorosas, esperando encontrar una chispa de esperanza, una señal de supervivencia, pero solo encontraba más imágenes de horror y muerte, de ciudades en ruinas y calles vacías, de criaturas acechando en la oscuridad y humanos luchando con uñas y dientes por sobrevivir. La noche espacial, que desde fuera se veía como un manto estrellado, se había convertido en un recordatorio constante de mi aislamiento. La Tierra, tan hermosa y vulnerable, se veía desde la estación como un pequeño punto azul pálido, pero yo sabía que debajo de esa apariencia frágil había un infierno desatado. El miedo a lo desconocido, a lo inevitable, se entrelazaba con la culpa y la impotencia. ¿Qué podía hacer desde aquí? ¿Cómo podía ayudar a quienes estaban allá abajo, enfrentando esa pesadilla sin mí? La soledad no era solo la ausencia de compañía, sino el silencio absoluto de la desesperanza, el sentir que el tiempo se estiraba y se doblaba sobre sí mismo, atrapándome en un presente sin futuro. Seguía revisando los videos guardados en mi teléfono. Cada uno era peor que el anterior. Una colección de imágenes que ninguna mente humana estaba preparada para ver. En algunos, criaturas colosales más grandes de lo que había imaginado.
descendían por las calles arrasando todo, mientras otras más pequeñas se desplazaban con movimientos casi líquidos, metiéndose en las ruinas y saliendo con gente atrapada entre sus garras. Pero lo peor no estaba en tierra. En varios clips, vi cómo algunas de esas cosas abordaban estructuras negras y alargadas, como naves orgánicas, y ascendían en silencio hacia el espacio. No tardé en notar que no todas se veían. Muchas parecían no estar ahí, hasta que algo en el fondo se distorsionaba levemente. Era su camuflaje, tan perfecto que las hacía invisibles, como el aire. Sabes que está ahí, pero no puedes verlo. En uno de esos videos, desde la perspectiva de un satélite, distinguí cómo varias de esas naves se unían a la masa gigantesca que flotaba en la cara oculta de la luna. Ahora era más clara su forma. No era una simple nave, era algo vivo, algo que respiraba. Desde la ventana de la estación, miré hacia la Tierra. Algunas ciudades estallaban en luces naranjas y grises, no por las criaturas, sino por detonaciones humanas. Bombas, misiles, cualquier cosa que los ejércitos aún operativos intentaban usar para frenar la invasión. Nada parecía funcionar. Fue entonces cuando recibí una última transmisión de la Tierra. La señal era débil, interrumpida, pero la agarré como un náufrago a un pedazo de madera en el mar. Activé el altavoz y en la pantalla apareció el rostro de un hombre, un científico, pálido, con la mirada agotada. Dijo ser el último en su instalación. Su voz temblaba. Ya. Todo está perdido. Respiró con dificultad. No fue solo lo que viste. Esas cosas. Entraron en los volcanes. Activaron algo. Algo que estaba enterrado desde hace millones de años. Hizo una pausa, mirando hacia un lado, como si algo se moviera fuera de cámara. La Tierra se está abriendo. Desde adentro, un estruendo lo interrumpió. No era un simple ruido, era un golpe seco, metálico, seguido de un eco sordo. La cámara se tambaleó y lo escuché gritarle a alguien. O a algo. Disparos. Luego silencio. No más respiración. No más palabras. Gritos. 1, 2, 3. Después, nada. La transmisión se cortó. Fue la última vez que oí la voz de otro ser humano. A partir de ese momento, los videos dejaron de llegar. Los mensajes se volvieron pantallas negras. La gente simplemente empezó a desaparecer. En la estación, revisé por inercia mi teléfono. Funciona, pero aquí no hay datos móviles, solo el enlace interno al wifi de la IS. Y ahora, ese wifi solo me conecta a un vacío de silencio. Sin mensajes. Sin notificaciones. Solo yo. Y la Tierra, muriendo bajo mis pies. Última transmisión. Han pasado días. O tal vez semanas. El tiempo ya no es un concepto que tenga sentido aquí arriba. El reloj de la estación funciona, pero ¿de qué sirve contar las horas cuando el día y la noche ya no existen para ti? Lo único que veo es la Tierra. O lo que queda de ella. Un planeta enfermo, ardiendo, lleno de cicatrices de lava y polvo, cubierto por una atmósfera tan densa de cenizas que la luz del sol apenas logra atravesar. La última señal de vida que capté fue una interferencia débil, un eco de lo que alguna vez fue una transmisión de radio. Sonó como una voz humana. O tal vez era solo mi mente jugándome otra broma. Aquí arriba, la soledad y el silencio son tan densos que empiezas a escuchar cosas, pero la calma, si se le puede llamar así, terminó cuando la vi moverse. Esa cosa. La nave. La monstruosidad que lleva meses anclada a la luna, empezó a cambiar. Desde esta distancia, parecía que la mitad del satélite estaba hueca, como si todo este tiempo hubiese estado taladrando sus entrañas, y lo entendí, no estaba ahí para observarnos. Estaba ahí para alimentarse. Vi cómo, lentamente, empezó a perforar lo poco que quedaba. Columnas titánicas de energía atravesaban el regolito, arrancando pedazos enteros de la corteza lunar como si fueran migas de pan. La luna se estremecía. Lo podía ver desde aquí, fragmentos enteros empezaban a desprenderse y flotar alrededor. Y entonces, ocurrió, con un rugido silencioso porque en el espacio no hay sonido, pero tu mente lo inventa. La estructura terminó de partir la luna. Una de las mitades salió despedida hacia la Tierra, arrastrando consigo una nube de polvo y roca que se extendió como una herida abierta en el cielo. La caída fue lenta, hipnótica y aterradora. Desde aquí vi cómo la masa lunar impactaba contra lo poco que quedaba del océano Pacífico. El choque levantó una ola que se expandió por todos los continentes restantes, borrando en segundos ciudades, montañas, bosques.
incluso cráteres de erupciones anteriores. Lo poco que quedaba de vida fue arrasado bajo esa marea final, pero no terminó ahí. Lo que creímos en un principio que era el cometa 3I Atlas, ese visitante interestelar que meses atrás había desviado su curso para chocar con la Luna, se movió. Ya no quedaban dudas, era parte de todo esto. Una extensión de esa nave colosal. Lo vi acercarse a la Tierra herida. No descendía para destruir, descendía para alimentarse. Como un parásito buscando el corazón de su huésped, extendió una estructura tubular, una espiral imposible de medir, y comenzó a succionar el núcleo del planeta. Fue inhumano. Pedazos enteros de magma fueron arrancados y absorbidos, y con ellos, el alma de la Tierra. Vi cómo las placas tectónicas se partían, como el planeta se abría en grietas que escupían fuego hacia el espacio, hasta que lo que alguna vez fue azul y verde quedó convertido en fragmentos incandescentes flotando sin rumbo. El planeta Tierra dejó de existir en cuestión de horas. La estación, mi único refugio, fue golpeada por la onda expansiva de esa destrucción. Escuché cómo algunas placas se desprendían, como el metal se quejaba en chirridos profundos. Ahora tengo fugas en algunos módulos, el oxígeno se escapa lentamente. Lo suficiente como para recordarme, segundo a segundo, que estoy en cuenta regresiva. La nave enemiga, o lo que sea, siguió su camino. No me vio. O no le importó. Ahora soy solo un hombre flotando en un ataúd metálico alrededor de lo que antes fue mi hogar. Ha pasado un año desde entonces. O esto calculo, contando los paquetes de comida y agua que me quedan. Y viendo cómo las baterías de la estación empiezan a morir, no me queda mucho tiempo. Escribo y grabo esto para que, si algún día alguien lo encuentra, sepa lo que pasó aquí. Cómo terminó todo. El mundo murió en silencio. No hubo discursos heroicos ni últimas batallas épicas. Solo fue un acto de depredación, como un león arrancando la garganta de un ciervo. Y nosotros fuimos el ciervo. A veces creo que ya estoy muerto. La soledad aquí arriba es tan absoluta que he empezado a ver cosas. Al principio eran solo sombras en la periferia de mi visión. Luego, rostros. La otra noche, desperté y vi a mi madre flotando fuera de la ventanilla, mirándome con esa sonrisa que tenía cuando yo era niño. No llevaba traje espacial. No respiraba. Solo estaba ahí, esperándome. Al parpadear, desapareció. Otro día vi a mi padre, golpeando suavemente el cristal, como si quisiera que lo dejara entrar. No me atreví a moverme, y a veces, no son ellos. A veces son esas criaturas, quietas, observándome, como si supieran que pronto no tendré oxígeno, y que entonces no tendrán que esforzarse para alcanzarme. No sé si están realmente ahí, o si es mi mente quebrándose. Mis manos tiemblan mientras escribo esto. El frío es insoportable, y cada vez hay más zonas de la estación sin calefacción. He sellado las fugas como puedo, pero no resistirán mucho. Si este mensaje llega a alguien, si alguna inteligencia, humana o no, encuentra esta grabación, sepa que aquí, donde una vez hubo mares, bosques y ciudades llenas de vida, ahora solo hay polvo y ruinas flotando en la oscuridad. Yo soy el último testigo, y pronto no quedará ninguno.